Estamos en la semana del centenario de la Revolución, por eso vamos a conocer varios lugares de la Ciudad de México que fueron escenario de importantes momentos históricos. Aquí en el castillo de Chapultepec, en 1908, el presidente Porfirio Díaz recibe al reportero norteamericano James Creelman, a quien le otorga una famosa entrevista en la cual Porfirio Díaz deja ver claramente que no son sus intenciones seguir en el poder hasta la sucesión de 1910. Así decía parte de la entrevista. He tratado de dejar la presidencia en muchas y muy diversas ocasiones, pero pesa demasiado y he tenido que permanecer en ella por la propia salud del pueblo que ha confiado en mí. Nos hemos venido al centro y yo por lo pronto veo el Museo Nacional de Arte y el Palacio de Correos. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, este es un lugar muy especial para la historia anterior a la Revolución, ya que son los edificios que hizo Porfirio Díaz antes del centenario de la independencia, es decir, para la gran fiesta de 1910 que daba al mundo una imagen de un México próspero. Esto se estaba viendo en la calle, todos estos edificios, todo este estilo afrancesado, parecía que todo iba muy bien, pero realmente ¿qué estaba sucediendo con el pueblo? Así es, pues las condiciones de la población en su gran mayoría lamentablemente eran muy precarias, muy malas. Una anécdota muy curiosa y muy lamentable de las fiestas del centenario es que Porfirio Díaz ordenó que la policía mandara quitar a todos los pobres y a todos los indios que estaban en la zona del centro histórico por donde iban a pasar todos los desfiles. Era un México de apariencia, era un México sumamente pobre, un México con mucha desigualdad, me refiero a las clases sociales, y bueno, pues esto nos da la idea de la política que él implementaba. Caracterizaba su gobierno con una frase muy particular, que era poca política, mucha administración. Esto quiere decir que los cambios políticos, los avances democráticos eran prácticamente nulos, en cambio la obra pública pues siempre era demasiado ostentosa, como vemos en este tipo de palacios. En el Palacio Nacional es donde se reunieron Porfirio Díaz y Francisco I. Madero para ver si llegaban a un acuerdo sobre la estrategia que iban a seguir en las elecciones de 1910. Sin embargo, nunca decidieron nada. Madero le proponía ir en fórmula, Madero con la vicepresidencia, y así lograr un acuerdo que evitara cualquier acción bélica. Porfirio Díaz obviamente se niega a aceptar estas condiciones que proponía Madero, y es lo que determina que la actividad del partido antireeleccionista que apoyaba justamente a Francisco I. Madero se desarrollen hasta llegar a consolidarse como una opción real de alternativa política. No hubo pacto y Porfirio Díaz siguió en el poder olvidando su promesa de abandonar de hacía 2 años. Esto generó el descontento que desembocó en el levantamiento en armas de Francisco I. Madero mediante el Plan de San Luis el 20 de noviembre de 1910. Era el inicio de la Revolución Mexicana. Meses después, Porfirio Díaz renuncia al poder en lo que hoy es la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que llevó a Porfirio Díaz a renunciar después de tantos años? Pues prácticamente es la derrota sufrida por el Ejército Federal en Ciudad Juárez en 1911. Con la firma de los tratados de Ciudad Juárez prácticamente triunfa la primera etapa de la revolución, la etapa maderista, y es así como para el día 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz envía por escrito su renuncia a la Cámara de Diputados, que tenía la sede que estamos viendo a nuestras espaldas. Porfirio Díaz se exilia en París, de donde nunca regresaría. ¿Y qué sigue pasando aquí? ¿Cuáles fueron los demás escenarios de la revolución? Les seguiremos contando. Desde la Ciudad de México, Sandra Corcuera para MX24 Noticias.